Buen día para todos. Un saludo cordial para nuestro docente Luis Martínez Martínez. Lo saludo con mucho gusto. El motivo por el que estamos realizando este video es para cumplir con lo solicitado de la actividad de la evaluación del docente en línea de nuestra materia estancia 3. A continuación vamos a hablar acerca del equipo de protección personal que se requiere para la atención de los pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19. Bueno, para hablar acerca de esto necesitamos comprender qué es el equipo de protección personal. Bueno, el equipo de protección personal es un conjunto de elementos especiales que todo personal médico debe utilizar. En este caso, todo el personal paramédico, socorrista, debe utilizar en general. Y esta es prácticamente nuestra segunda línea de defensa, ya que la primera es nuestro sistema inmunológico. Y vamos a tener como objetivo crear una barrera de protección entre nosotros, que somos los que estamos portando el equipo de protección, y los patógenos o microbios que puedan encontrarse a nuestro alrededor en la escena en la que nos encontramos o en la situación, ya que tenemos contacto con múltiples pacientes y estos pacientes pueden tener múltiples enfermedades. Estas enfermedades pues se pueden contraer y pues el objetivo de nuestro EPP es generar una barrera entre todos esos microorganismos, entre todas esas bacterias y pues nosotros. ¿Para qué sirve el equipo de protección personal? Ok, ya lo comentamos, es una segunda línea de defensa, por así decirlo, para evitar que nosotros nos contagiemos de alguna patología o alguna enfermedad que se encuentre cerca o que tengamos contacto con ella debido a la escena, el escenario o el paciente con el que estamos atendiendo. Hay que recordar que el personal prehospitalario nos sometemos a muchas escenas peligrosas, hablando de lo biológico, debido al tipo de pacientes que se atienden día con día. Entonces, prácticamente el objetivo del equipo de protección primario, el objetivo primario es evitar que nosotros como personal paramédico, como personal médico, nos contagiemos de cualquier patología o enfermedad que se encuentre cerca del escenario o que se encuentre en el escenario donde nosotros nos encontramos atendiendo a un paciente. Pero tenemos que tener en cuenta que hay otro objetivo de utilizar el equipo de protección personal, el cual en ocasiones no lo contemplamos o a veces se nos olvida, el cual es que también yo, como todo humano, puedo tener algún tipo de patología y que yo también se la puedo pasar a los pacientes que esté atendiendo. Entonces, un objetivo también de ese equipo de protección personal es evitar que yo, que probablemente también tenga una enfermedad, se la pueda contagiar a mi paciente. Esta enfermedad que probablemente yo tenga, a lo mejor yo ni siquiera me conozco, o en el caso del paciente con COVID, recordemos que prácticamente el 80% de los pacientes son asintomáticos, entonces no tenemos un gran riesgo de que en realidad tengamos la patología, tengamos este virus y no nos hemos dado cuenta, pero no porque no nos hemos dado cuenta significa que no se lo podemos transmitir a las demás personas. Entonces, una cosa importante por la que va a funcionar el equipo de protección es para evitar que yo también le propague virus o bacterias a mi paciente. Entonces, ese objetivo también hay que tenerlo siempre en cuenta, no hay que olvidarlo. ¿Cuál es el equipo de protección personal estándar? Okay, el equipo de protección personal estándar para la atención prehospitalaria es el siguiente, que es guantes de látex o nitrilo. Ahora sí que dependiendo de tu preferencia o en caso de que eres alérgico al látex, pues utilizar el nitrilo. Aunque yo en lo personal prefiero los guantes de nitrilo debido a que son un poquito más resistentes. Cubrebocas, y ya ante la pandemia pues sería sustituido por la KN95, la N95. Los lentes de seguridad y el casco, pero el casco pues solamente es obligatorio dependiendo en algunas dependencias, en algunas instituciones. No todas las instituciones te obligan como usar el casco para formar parte del equipo de protección personal. Hay que recordar que este es el equipo de protección mínimo recomendado para atender cualquier situación de emergencia, para salir a la calle, para salir en la ambulancia, atender a un paciente. Pero le vamos a agregar algunos aditamentos dependiendo del entorno en el que nos encontremos o el tipo de paciente que se vaya a atender. Ahora vamos a hablar exactamente del equipo de protección personal recomendado específicamente para la atención y el manejo del paciente con COVID-19. Esto lo vamos a dividir en dos grupos, el mínimo y el óptimo. Entonces, en el mínimo
nos recomiendan usar una mascarilla N95 o una similar que N95. Estas son las mínimas recomendables, pero se puede utilizar una de mayor protección como una N100, etc. Los lentes de seguridad. Hay que recordar que los lentes de seguridad tienen que sellar de forma hermética a nuestro rostro. No emplear lentes de seguridad que no sellen de forma hermética. Por aquí estaba buscando unos, pero no los alcanzo a observar para enseñárselos. Pero hay que utilizar los que sellen de forma hermética, como el que se observa en la imagen de la diapositiva. Y los guantes de látex o nitrilo. Ya lo mencionamos, dependiendo ahora sí que de lo que contemos y de nuestra preferencia. Ahora vamos a pasar al completo o al óptimo, que es el que debemos de portar cada que tengamos un paciente que resulte ser sospechoso de COVID-19. Vamos a utilizar una mascarilla N95 y además de esta un cubrebocas convencional, preferentemente un tricapa, lentes de seguridad y careta protectora, un par de guantes de nitrilo y un par de guantes de látex. Tenemos que utilizar en este caso dos pares de guantes, no solamente uno. Gorro quirúrgico, el traje Tyvek, tipo Tyvek, que es un overall desechable como el que se ve en la imagen, que cuenta con una capucha, y en caso de no tener el traje Tyvek, una alternativa puede ser una bata quirúrgica ajustable. Asegurarnos que sea de la medida apropiada, que no nos vaya a quedar más pequeña, y no habría prácticamente algún problema si nos queda un poco más grande de lo que nosotros somos, pero lo importante es que no nos quede más pequeña de la talla que nos corresponde. Y también vamos a emplear un protector de botas quirúrgico. Esto es un equipo prácticamente opcional. Digamos que de toda esta lista que estamos hablando es el menos importante, ya que por el tipo de calzado que usamos nosotros como paramédicos es suficiente protección y basta con que después de que hayamos tenido contacto con algún paciente sospechoso de COVID, estas se desinfectan, pero pues si se cuenta con el equipo, pues también nos podemos emplear el protector de botas quirúrgico. ¿Cómo colocarnos el equipo de protección personal completo, recomendado para la atención del paciente sospechoso de COVID? Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que nos lo tenemos que colocar fuera de la escena contaminada. Antes de entrar a la escena contaminada tenemos que tener este equipo de protección puesto y se va a hacer de la siguiente forma. Primero vamos a realizarnos un lavado de manos apropiado. Recordemos que tiene que durar por lo menos 30 segundos. Posterior a este lavado de manos, donde se utilizó jabón en una cantidad apropiada y agua también en una cantidad apropiada, vamos a colocarnos el primer par de guantes, que en este caso los preferentemente serían los de nitrilo. Posterior a ello, la colocación del traje Tyvek o de la bata quirúrgica desechable si no contamos con el Tyvek como alternativa. Posteriormente vamos a pasar a la colocación de los cubrebotas en caso que los vayamos a utilizar. Posterior a la mascarilla N95 y el cubrebocas convencional. Los lentes de seguridad enseguida. Posterior el gorro quirúrgico y subimos el capuchón de nuestro traje Tyvek. La colocación de la careta protectora. Y al final de todo, colocamos nuestro segundo par de guantes, que en este caso los preferibles serán los de látex quirúrgicos. ¿Por qué? Porque son un poquito más largos y nos van a permitir cubrir bien la manga de nuestro traje Tyvek. El guante debe quedar por encima de la manga del traje Tyvek. Y bueno, ya hablamos de cómo colocarlo, ahora hay que hablar de cómo retirarlo. Esto también es una parte importante, ya que se ha demostrado que una gran cantidad de los contagios del personal médico o del personal prehospitalario se genera debido a una mala retirada del equipo de protección personal una vez que ya está contaminado. Entonces también hay que tener esto muy en cuenta. Tips o puntos que hay que valorar antes de retirarlo: tenemos que retirar el equipo de protección personal hasta que estemos fuera de las áreas contaminadas y hasta que hayamos, en este caso hablando del personal paramédico, hayamos desinfectado nuestra unidad médica. Hasta que hayamos desinfectado nuestra unidad médica es cuando vamos a proceder a retirarnos nuestro equipo de protección personal. Lo tenemos que hacer en un área totalmente limpia, no contaminada, ¿sí? Lo primero que vamos a realizar va a ser retirar nuestro primer par de guantes, que en este caso serán los guantes de látex quirúrgicos. Posterior a ello vamos a realizar higiene de manos, un lavado de manos,
teniendo el segundo par de guantes aún puestos. Esto preferentemente con agua clorada, y si no tenemos agua clorada, con gel antibacterial. Posterior a este lavado de manos, vamos a retirar la careta protectora de nuestro equipo, sin tocar la parte frontal, porque recordemos que esa va a ser la más contaminada. Una vez que hayamos retirado la careta protectora, vamos a bajar el capuchón de nuestro traje Tyvek, si es que se cuenta con él, y si no, vamos a empezar a desamarrar la bata quirúrgica desechable, y vamos a retirar el traje o la bata de arriba hacia abajo, sin tocar la parte frontal de esta. Siempre que se manipule el traje que está contaminado, lo vamos a tratar de manipular de la parte interior del traje o de la parte posterior. Nunca tocar la parte anterior de porque es la más contaminada. Y en caso de que tuviéramos cubrebocas, cubrebotas, perdón, también es más importante que en este punto lo retiremos. Posterior a ello, vamos a volver a realizar una higiene de manos, con los guantes puestos. Recordemos, tenemos todavía el segundo par, puesto. Posterior a ello, vamos a retirar el gorro quirúrgico y el cubrebocas convencional. Una vez hecho esto, volvemos a lavarnos nuestras manos y pasamos a retirar los lentes de seguridad. Después de retirar los lentes de seguridad, volvemos a realizar lavado de manos y retiramos la mascarilla N95. Realizamos nuevamente lavado de manos y finalmente retiramos nuestro segundo par de guantes. Finalmente volvemos a realizar lavado de manos y hay que asegurarnos que todo este equipo que nos retiramos no se pueda reutilizar y colocarlo en una bolsa de plástico bien amarrada. Una vez hecho esto, nos hemos liberado del equipo de protección personal y podemos continuar con nuestra labor. Se recomienda que después de amarrar la bolsa y todo, se vuelva a realizar un lavado de manos ya de forma convencional, con agua y jabón. ¿Qué conclusión podemos tener al respecto de esta situación? Bueno, que es fundamental que el equipo paramédico, el equipo de atención prehospitalaria de emergencia, conozca cuál es el equipo de protección personal y que lo porte y lo emplee de la forma más apropiada posible, teniendo en cuenta que no solamente nosotros nos podemos contagiar de los pacientes, sino que los pacientes también se pueden contagiar de nosotros. Y si de por sí es una situación alarmante que una persona se contagie, porque esa persona va a tener contacto con otras personas y vamos a propagar de una forma muy grande esta patología. Imagínense si nosotros como personal médico nos contagiamos, a cuántos pacientes que atendemos, a cuánta gente que atendemos día con día o que convivimos día con día tenemos contacto, porque este empleo, esta profesión, se trata de tener contacto con muchas personas día con día. Si no estamos contagiados, imagínense a cuánta gente vamos a contagiar nosotros. Sería una situación mucho más alarmante, y teniendo en cuenta que nosotros atendemos a pacientes que tienen muchas comorbilidades para esta enfermedad, que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen obesidad, que tienen otros problemas de salud, y que si le agregamos a estos problemas de salud el COVID-19, probablemente vayamos a acabar incluso con su vida. Entonces tenemos que protegernos de la manera más apropiada posible y tomar nuestras precauciones, todas nuestras precauciones necesarias, para evitar que también nosotros vayamos a contagiar a los pacientes. No solamente que nosotros no nos contagiemos de ellos, sino que también nosotros debemos de evitar contagiar a los demás. De nuestra parte será todo. Muchas gracias.